Vamos a comentar hoy el panorama de cómo van las reservas de oro de los distintos países, las reservas oficiales. Para ello vamos a ver primero que nada esta gráfica representativa de las cantidades de oro almacenadas en los bancos centrales de los principales países. Gráfica muy ilustrativa donde aparecen en toneladas las cantidades de metal, de oro. Así vemos en esta gráfica que el país que predomina, que resalta en estas cantidades de reservas es, lógicamente, los Estados Unidos de América. A continuación destaca, también con una importante cantidad de reserva, más de 3.000 toneladas, el país Alemania. A continuación Italia, que también destaca, parecía que no fuese lo más natural, pero Italia tiene una cantidad de reserva muy alta, cerca de las 3.000, 2.800 aproximadamente, como veremos luego. A continuación viene Francia y a continuación en el quinto lugar aparece la Federación Rusa, también con una cantidad bastante importante de oro. A continuación viene China, también cerca de las 2.000 toneladas, y luego ya van apareciendo otros países en disminución de cantidades en los que podemos destacar, por ejemplo, Portugal, que aparece esta posición con una cantidad respetable, 300 y pico toneladas. También está Uzbekistán como otro país importante en reservas, Arabia Saudita. También aparece la Gran Bretaña, Líbano y España, que aparece también por estas posiciones con una cantidad, de 280 aproximadamente toneladas de metal. Y a continuación, otros países como Austria, que tienen una cantidad semejante, Tailandia, Polonia, como veremos posteriormente, y dentro de esta gráfica aparecen también Brasil, Suecia y Sudáfrica. Es una gráfica muy representativa en donde vemos que claramente predomina oro en las reservas federales de Estados Unidos. Vamos a ver ahora un gráfico de cómo están configuradas estas reservas por zonas geográficas estratégicamente unidas y en un gráfico donde aparece proporcionalmente la cantidad de metal por estas zonas, y también incluso dentro de estas zonas aparecerían los distintos países. Así vemos cómo quedan en este gráfico las reservas de oro en el año 2021, o sea, justo el año pasado, y cómo aparece la distribución por esas zonas. Así aparece que predomina como zona donde mayor cantidad de oro tenemos la zona de lo que sería el occidente de Europa, el oeste de Europa. Es decir, Francia, España, Alemania, el mismo Reino Unido, etc. A continuación destaca, lógicamente, Norteamérica, que por sí sola tiene una cantidad muy respetable, como hemos visto en el gráfico anterior, de oro, con esas 8.000 y pico toneladas. Una parte muy grande, proporcional, dentro de todo el cuadrado, dentro de toda la cantidad de oro universal. Luego también podemos ir viendo, por ejemplo, el este de Europa y el centro de Europa, con Rusia y otros países cercanos, el este de Asia, también con una cantidad muy respetable de ese oro. Aparece también el medio oeste o norte de África, Egipto, etc. El sudeste de Asia, por ejemplo, o el centro de Asia, o Latinoamérica, con otra importante cantidad, pero con una gran cantidad de países por medio. Además, vemos en estas gráficas qué países han tenido mayor cantidad de incrementos o decrementos de estas reservas a lo largo de este año. Así destacan como país con mayor incremento, o sea, en definitiva, país con mayor cantidad de compras en reserva de oro, que es Tailandia con 90 toneladas. A continuación sigue Japón con 80 toneladas, India con otras 77 toneladas, Hungría, a resaltar, con 63 toneladas, y Brasil con otras 62 toneladas. También tenemos en esta misma gráfica aquellos países que más han soltado, más han vendido oro de sus reservas. Así cabe destacar Filipinas con 30 toneladas, Argentina con
7 toneladas, Kirguistán con otras 7 toneladas aproximadamente y Alemania con otras 3 toneladas y Emiratos Árabes Unidos con otras 2 toneladas. Como he dicho, decrementos más notables. Lógicamente, como luego vamos a ver, vamos a analizar, hay otros países con también importantes incrementos e importantes decrementos a lo largo de 2021 o incluso de otros años, como iremos viendo. Vamos a ver ahora la comparativa de reservas del año 2000 con respecto al año 2021 que acabamos de analizar. Vamos a ver cómo quedan esas reservas comparativamente distribuidas de ese año frente al año 2021, es decir, 20-21 años, cómo han ido evolucionando proporcionalmente esa distribución de oro, esa distribución de riqueza. Partimos del año 2000, reservas de toneladas, y la distribución cómo quedaba entonces. Fijaros que en todo el gráfico proporcional, prácticamente la mitad o incluso más se lo llevaba el oeste, el occidente de Europa. Todos estos países que conforman lo que es Europa occidental, como luego veremos, y que predominaba en cantidad de oro. También en el año 2000, igualmente, seguía destacando Norteamérica, Estados Unidos, el este de Asia, etcétera, el resto de zonas geográficas en que hemos dividido la distribución de nuestro oro. Si lo comparamos con el gráfico que hemos visto en la anterior diapositiva, vemos que en el año 2021 las reservas de oro, igualmente en toneladas, hemos visto que para lo que era Europa occidental tenía una parte muy importante, pero que era poco más del cuarto de la distribución mundial, o tercio aproximadamente. Sin embargo, si lo comparamos con el del año 2000, fijaos la gran diferencia. Ha habido una evolución de 2000 a 2021 en el particular Europa del Oeste, Europa occidental, con una gran disminución en la proporción de tenencia de oro. Norteamérica tiene prácticamente la misma cantidad de oro, queda prácticamente igualado. Sin embargo, esa pérdida en las reservas de Europa occidental pasan fundamentalmente a el este de Europa, Rusia, por ejemplo, al este de Asia, al norte de África y el Medio Oeste. Tenemos también, el resto de zonas con una proporción más o menos semejante a la que tenía. También Asia, Surasia, también aparece con una cantidad algo superior respecto del año 2000. Pero, insisto, ha habido un gran descenso en las reservas de oro de Europa Occidental, del 2000 a 2021, un mantenimiento en las reservas en Norteamérica y un incremento, por lo tanto, en la zona de Europa del Este y el Asia del Este, fundamentalmente. Vamos a ver ahora las reservas oficiales de oro en cantidad, ya no como gráfica. Reservas oficiales de oro que tenemos según las estadísticas realizadas en marzo de 2022 y con datos que se han recibido de los distintos bancos centrales, los distintos países, a fecha de final de diciembre o enero de 2021. Diciembre de 2021 o enero de 2020. Así vemos que en el conjunto del mundo aparecen una cantidad en reservas de aproximadamente 35.500 toneladas. Y en la zona, por ejemplo, euro, incluido Banco Central, se tienen alrededor de esas 10.700 toneladas. Lo que anteriormente habíamos comentado como que era aproximadamente entre un tercio y un cuarto de las reservas. Como países, como hemos dicho antes, Estados Unidos es el país que más reservas tiene en oro a fecha de enero y que posee 8.103 toneladas en oro. Eso representa un porcentaje del 66% sobre las reservas globales del Estado. También tenemos a Alemania, que tiene otras 3.300 toneladas, también con un porcentaje muy alto, muy elevado de reservas de oro frente al total de reservas. Fondo Monetario Internacional, también lo podemos destacar. Italia, que hemos dicho que era anteriormente uno de los países, el tercero en particular, con mayor cantidad de reservas, 2.400, igual que Francia aproximadamente. La Federación Rusa también destaca, con otras 2.298
toneladas, frente a un 21% de sus reservas de oro frente al global de reservas. China, como hemos dicho antes, otro país con una importante cantidad de reservas de toneladas, 1948. Suiza, que tradicionalmente siempre ha tenido una gran cantidad. Japón, igualmente, otro 846. India, otro país emergente con una gran cantidad. Y luego, bueno, pues aparecen otra serie de países, de todo el mundo conocidos, como Turquía, que también es poderoso en cantidad, o también destacamos Portugal con esas 382, o podemos destacar el Reino Unido con esas 310, una cantidad modesta para este importante país, o España, que tiene unas 281 toneladas, que representan tan solo el 17% de las reservas globales del país. Austria, que también tiene otras 280, podemos destacar, o Polonia, y bueno, otra serie de países donde, bueno, pues Venezuela, 161 toneladas, o Suecia, otras 125, o México, nuestro país hermano, que también tiene otras 120 toneladas, y si seguimos adelante, en estas estadísticas de marzo, pues podemos también destacar, por ejemplo, Australia, que, bueno, pues parecería que fuera a tener más cantidad de oro, pero tan solo tiene 80 toneladas, el 8,1% de las reservas en divisas totales, o Kuwait, y podemos destacar nuestro país hermano, Argentina, también con otras 61 toneladas, no es una cantidad muy elevada, y representa un 9,5% de las divisas globales. Podemos destacar Bielorrusia por su rápido crecimiento en los últimos periodos, con otras 53 toneladas. Bueno, una serie de países que podemos ir analizando ya cada uno conforme queramos. Pero hemos destacado también Ecuador con otras 22 toneladas y otra serie de países. Ahora vamos a ver otra tabla muy significativa, muy relevante, y que pone de manifiesto el porcentaje, en definitiva, de oro que representan las reservas de un país frente al conjunto de reservas internacionales globales que pueda presentar ese país. Aquí tenemos el primer dato concluyente. ¿Cuál es el país que más reservas internacionales en millones de dólares posee? Pues ese país es China, señores. Es China. Y tiene una cantidad ingente de 3 billones y pico, 3 billones y pico de reservas internacionales en divisas del resto del mundo, principalmente en dólares. Claro, esto es normal, puesto que China es la fábrica del universo, del mundo. Es donde realmente hoy pues todo el mundo compra, ¿no? Por lo tanto, posee una gran cantidad de reservas internacionales. Si consideramos también las cantidades de oro que tiene, esas reservas se elevan a 3,4 billones, y las reservas en oro, en toneladas, representan tan solo 1.948, lo que parece una cantidad muy pequeña respecto de las divisas globales que posee. En millones de oro serían 113.000 millones, y en porcentaje, como hemos comentado, representa tan solo el 3,3% del global de las divisas. Claro, aquí vemos las reservas globales de 3,4 billones y solamente tiene pues el 3,3%. Bueno, ese es el dato. Japón es otro de los países poderoso y que tiene una cantidad de reserva internacional inmensa de 1,3 billones. Y las reservas totales se sitúan en 1,4, y las reservas en oro pues también son relativamente bajas, 846, que es aproximadamente el 3,5% respecto de las reservas globales. Otro país que posee gran cantidad es, lógicamente, Suiza, que tiene una cantidad de reserva internacional impresionante y que, sumados a la cantidad de reservas en oro, pues es aproximadamente 1,1 billón, y que eso representa el 5,4 tan solo en cuanto a cantidad de reservas en oro. Eso es Suiza. La India también, otro país del sur de Asia, en la zona sur de Asia, que tiene una gran cantidad de reservas y que posee una gran cantidad de oro, bueno, relativamente baja,
de 754 frente a la cantidad de reservas total, que representa tan solo el 6,8. Podemos destacar Taiwán, Rusia, otro país a tener en consideración, puesto que posee una gran cantidad de reservas internacionales, casi medio billón, y las reservas totales son 631.000 millones, pero las reservas de oro ya son 2.300 toneladas, que representa 133.000 millones de dólares. Y que eso ya representa el 21% en oro, que es una cantidad ya más significativa. Bueno, tenemos Hong Kong, que apenas tiene reserva en oro, pero sí que tiene una gran cantidad de reserva en divisas, Corea del Sur, Arabia Saudí, Singapur, Brasil, y destacamos, de nuevo, Norteamérica, con Estados Unidos, que tiene tan solo 240.000 millones de reservas internacionales, básicamente, bueno, o sea, en euros, en otras monedas, y las reservas totales se sitúan, sin embargo, en 712.000. ¿Por qué? Pues porque tienen nada menos que 8.100 toneladas en oro, que representa 472.000 millones de dólares en oro, lo que representa el 66,28% de reservas en oro. Bueno, es lógico que Estados Unidos tenga una gran cantidad de reservas en oro porque, como la reserva internacional normalmente se mide en dólares, aparte de otras divisas internacionales, pero fundamentalmente, ya que el peso de las mayores transacciones se hace en dólares, es lógico que este país, que tiene como moneda el dólar, pues se fortalezca a partir de tener una divisa en oro importante, una cantidad de oro respaldada para su divisa importante, puesto que la reserva para él no va a ser la reserva internacional en dólares. Tenemos Tailandia, México, otro país importante, con esa cantidad de reservas, que la cantidad de reserva internacional muy importante, pero que en oro, pues bueno, apenas tiene 120 toneladas, el 3,35%, o el Reino Unido, que también destacamos, y que tiene 9,2% en peso en oro, y que es una cantidad relativamente baja en toneladas, 310, para la cantidad de reservas que tenemos. En este Reino Unido podemos destacar Polonia, Indonesia, Malasia, Canadá. Como Canadá vamos a resaltarla, ya que podemos ver que tiene una gran cantidad de reserva internacional, 106.000 millones, pero no posee reserva en oro. Bueno, ahí está. Francia, con otra cantidad importante en reservas internacionales y también en reservas en oro, tiene nada menos que el peso del 58%. Alemania le pasa lo mismo, otra cantidad importante en reserva internacional y un peso todavía más importante en oro, tiene 3.300, que es un porcentaje del 66%. Italia, otro país con gran reserva, que tiene 84.000 en reservas internacionales y 142.000 en oro, lo que representa el 62%, 63% en peso en oro. España, si lo queremos destacar, tenemos 75.000 en reserva internacional, lo que hace un sumatorio de 92.000 reservas globales, y eso representa en oro 281 toneladas, el 18%, que es una cantidad relativamente baja para los países que vamos bien. Bueno, y tenemos otra serie de países, que Australia, con el 7% de peso en oro, es una cantidad baja, y comentaremos, eso sí, Argentina, con un porcentaje en oro del 8%, que representa, son 54 o 55 toneladas, que son 3.180 millones de dólares, frente a las divisas internacionales que posee, que son 36.000 millones, como digo, pues el 8% tan solo. Y en Egipto, pues bueno, representa la cantidad de oro el 11,81%. Si seguimos, bueno, pues podemos ir viendo otros países. Bueno, está de moda Ucrania, representa el 5%, una cantidad de oro, o otro país con importante reserva en oro es Holanda, con el 55% de peso, frente a la cantidad de divisas, pues tiene más cantidad en oro. Y bueno, pues otros países, como Austria, que representa un 48%, bueno, son datos que yo dejo ahí para que la gente analice el por qué siguen esas estrategias tan diferentes. Por ejemplo, Portugal con un peso del 69% en oro. Y, por ejemplo, también vamos a destacar Costa Rica, ¿verdad?, que no tiene reserva en oro, o Azerbaiyán, que tampoco tiene apenas. Y luego también
por ejemplo Nicaragua, tampoco posee reserva en oro. Y si finalizamos la tercera parte de la tabla, podemos ver otra serie de países como, por ejemplo, Luxemburgo, que tiene una cantidad de reserva en oro relativamente baja, tampoco es un país muy grande, el 4,45% frente a las divisas globales, bueno, no es mucho. Y Venezuela, un país hermano, en donde tenemos el 82%, claro, eso es normal, de peso en oro, ya que reserva internacional pues realmente tiene muy poca, debido a que las transacciones pues con este país están muy limitadas, y sus reservas en oro pues bueno, son relativamente grandes, bueno, 161 toneladas, que es una cantidad importante. Y bueno, el resto de países que tampoco tiene mayor relevancia el de notar en este momento. Vamos ahora a ver los incrementos y decrementos más sustanciales que se han producido a lo largo de los distintos años, desde 2002 hasta 2021-2022. Veamos, pues, vamos a analizar esos datos de una manera rápida. Por ejemplo, el país Argentina, en donde tenemos compras notables de oro, por ejemplo, en el año 2004, con 54,55 toneladas, ventas en 2005, 2016, 2017, alguna compra en 2020, 2022, es decir, en enero, que ha compensado las ventas de 2021, bueno, estamos ahí salvados. Podemos destacar Austria, por ejemplo, en donde tenemos, bueno, una desamortización, una liberación de reservas de oro, debido al CBGA, al Central Bank Gold Agreement, a los acuerdos del oro del Banco Central, donde, bueno, pues, determinados países liberaron bastante cantidad de oro también, entre ellos Austria y otros países europeos, o España, que veremos luego. Podemos destacar Bielorrusia, donde vemos claramente que se ha ido incrementando la cantidad de oro que tiene este país, prácticamente. Podemos ver la evolución anualmente. Podemos destacar Brasil, donde destacamos compras importantes, el año 2012, en el año 2021. A veces estas compras, cuando son muy importantes, se deben a un periodo más largo de tiempo, pero se reflejan en un año determinado. Luego podemos destacar Canadá, por ejemplo, donde ha ido liberando cantidades importantes de oro, como hemos comentado antes. Colombia, bueno, pues tiene un dinamismo bastante activo en cuanto a compra-venta y manteniendo un equilibrio. Ecuador, por ejemplo, que también, bueno, pues ha tenido unas ventas y compras significativas. La zona euro, vemos en esta zona euro, como ya hemos analizado en las gráficas primeras, que ha habido una gran cantidad de venta de oro. Aquí lo vemos en todos los primeros años, de 2002 a 2013, y posteriormente, bueno, pues prácticamente igualmente se ha ido liberando parte de esas reservas. De ahí que los gráficos disminuyera drásticamente. O Francia, por ejemplo, que tuvo también una cantidad importante en los primeros años, debido igualmente al CBGA, de ventas de oro. Alemania también tiene una pequeña desamortización. Y si seguimos adelante en las gráficas, pues podemos analizar, por ejemplo, Hungría. Destacamos que en el año 2018 tiene una cantidad de compras importantes de 28 toneladas, 63 toneladas para el 2021, dato a considerar. O India, que igualmente en los últimos tiempos ha ido adquiriendo gran cantidad de oro para sus reservas nacionales. O Italia, por ejemplo, que vemos no ha tenido prácticamente ninguna transacción con el oro, no liberó cantidad de oro en los primeros años como el resto de Europa, y tampoco ha hecho ninguna transacción. Se ha mantenido con el oro en esos periodos, en esos 20-21 años. Y luego tenemos Kazajistán, que también la destacamos por la cantidad de oro que ha ido adquiriendo en las últimas fechas, salvo primeros de año, donde ha ido liberando algo. Y por supuesto destacamos China, y la destacamos porque ha tenido periodos muy importantes de compra, de grandes cantidades de compra. Aquí hay que destacar que estos periodos de compra se refieren a periodos algo más largos que se reflejan en un año determinado. Esos 708 toneladas no es que se hayan comprado solo en el 2015, sino en un periodo más extenso de tiempo.
pero vemos la evolución drástica en la compra. Podemos destacar, por ejemplo, Holanda, igualmente, que tuvo una gran liberación de reservas de oro. Tenemos Filipinas, que la destacamos, puesto que la hemos puesto también en la gráfica, con una gran liberación de cantidad de oro, como hemos dicho en las primeras tablas. Polonia, Portugal, otro país que al principio liberó en ese primer periodo cantidades de reservas de oro. Si seguimos adelante, vamos a Rusia, otro país a tener en consideración, puesto que si analizamos los datos, vemos que a partir de 2006, fijémonos, hay una evolución drástica en compras de oro. Solamente ahora, en enero, ha liberado una pequeña cantidad de 3 toneladas. Pero ha ido adquiriendo a lo largo de los últimos años cantidades ingentes de oro, de toneladas de oro. Por algo será. Luego tenemos Serbia, bueno, pues ha ido también, siendo un país pequeño, bueno, ha ido incrementando sus reservas de manera más o menos considerable. España, bueno, pues España, igual que ocurrió con otros países, liberó una gran cantidad de oro al principio, en los años 2005, 2008 en este caso, 75, 41, 135 toneladas, que son muchas respecto de los que tenía, demasiadas, y que luego, bueno, ya por lo menos se ha mantenido con esas 281 toneladas que posee. Suiza, también otro país a considerar, puesto que al principio de los tiempos de estos periodos, de 2002 a 2008, liberó una gran cantidad de oro. Suiza tenía muchas reservas en oro y bueno, ahora ya al final se ha ido estabilizando. O Tailandia, que la hemos nombrado antes, en donde ha habido una gran compra de oro en los últimos tiempos. Luego tenemos a Turquía, donde también tiene, bueno, tiene diferentes mediciones, hay 2 baremos, pero bueno, también ha ido adquiriendo en definitiva oro. Y podemos destacar, por ejemplo, Ucrania, en donde pues bueno, ha tenido una evolución más o menos en compra, luego ha habido alguna venta y bueno, ha tenido una evolución más o menos estable entre compras y ventas. Y poco más que decir respecto de esta tabla, que por sí sola ya se comenta. Vamos a ver la gráfica de la evolución de los futuros de la onza de oro. Vamos a ver esa tendencia, cómo nos queda. Fijaos, aquí tenemos una gráfica donde nos aparecen, por un lado, en el eje de ordenadas, lo que valdría una onza en dólares, y parte la gráfica del 1 de abril, de ahora mismo, del 1 de abril de 2022, donde estaba la onza a un valor de 1920,40 dólares, onza, y a partir de ahí vamos a ver cómo van los futuros o cómo se contrataban los futuros a distintos periodos de tiempo. Contratos a meses vista, es decir, a un mes, a 2 meses, a 3, a 12 meses, es decir, un año, a 24 meses, 2 años, etc. Bien, esto es un dato muy importante porque el futuro, los contratos a futuro en definitiva nos marcan qué idea tiene el mercado, por lo menos a fecha 1 de abril, qué idea tiene el mercado de dónde va a ir a parar el oro, qué precios puede adquirir a vencimiento. Bueno, pues es un dato muy curioso porque si nos fijamos en esos datos, vemos que para un año, para 12 meses, nos está marcando un valor, el oro, en esos futuros de, fijaos, apenas, esta es la línea de 1950, de apenas, pues no sé, 1960 dólares la onza. Cuidado. Y si nos fijamos a 24 meses, es decir, 2 años, bueno, pues aproximadamente tenemos aquí un valor de 2020 dólares la onza. Es decir, a 2 años se prevé que el trato a 2 años tenga una cotización de 2020 aproximadamente dólares. Bueno, ustedes mismos me podrán decir qué quiere decir esto. La tendencia lógicamente es alcista a lo largo del tiempo, va evolucionando hacia arriba, eso está clarísimo, va subiendo, según las 2 bolsas más importantes en comercios de futuros, la COMEX y el MA, la de Nueva York, la de Londres. La evolución es hacia arriba, pero bueno, no es una evolución drástica. Si nos fijamos a 4 años, que serían 48 meses, bueno, aproximadamente por aquí, pues apenas aparece una cotización de 2060 dólares. 68 meses apenas nos da una cotización, bueno, si nos fuéramos a la gráfica de arriba, apenas de 2150
dólares la onza. Bueno, eso a fecha 1 de abril. Lógicamente los futuros van variando en función del día. También los contratos podrán aumentar, podrán disminuir la cotización, pero a 1 de abril nos está marcando unos valores que me río yo de los grandes vaticinadores de que el oro va a subir. Se va a poner a 3.000 dólares y otros a 10.000 dólares, pero bueno, hay que ser un poco más realista y hay que tener los pies en el suelo. Yo creo que eso va a ser difícil de ver de momento, pero bueno, todo se puede dar, claro. Las crisis pueden ser muy profundas y el oro puede quedarse ahí, fortalecerse y aparecer, pero con los pies en el suelo, con la tecnología que tenemos, con la multitud de fábricas y materias primas que soportan la economía de un país, bueno, el oro, siendo fundamental, no es la base de una economía, poco. Por lo tanto, para aquellos que auguran esos valores del oro, hay que tenerlo un poco en el congelador. Yo lo pongo en duda, simplemente. Y bueno, señores, con esto hemos acabado. Espero que no se hayan quedado dormidos viendo esta información de datos, datos y datos. Yo lo que quiero dar son datos sobre todo y juicios pocos. Datos. Gracias por vuestra atención. Hasta siempre.